Habiendo concluido el tema del área, podemos entender de una mejor manera que tenemos ciertas nociones de ciertas cosas en la matemática, por ejemplo el área de una figura, que no la aprendemos simplemente por una fórmula. Pero después de haberlo visto con integrales, pues tenemos la noción de cómo poder encontrar el área de cualquier figura que podamos encontrar y que podamos trazar mediante una curva o una función en un plano cartesiano cualquiera. Entonces, la misma error que tenemos en la noción normal que tenemos de área lo podemos encontrar con el volumen. Vamos a tratar de definir qué es un volumen desde como lo conocemos, desde desde un cilindro recto, no un cilindro circular, un cilindro recto, y lo vamos a tratar de dibujar de esta misma manera. Por ejemplo, vamos a tener esta figura acá, que es una de las tapaderas, que lo voy a llamar A1, y luego en un plano paralelo vamos a tener la tapadera de abajo, que le vamos a llamar A2. Luego, si nosotros encontramos cuál es la distancia perpendicular entre los dos planos en cualquier punto, pero para hacerlo fácil lo voy a hacer en la orilla para que se vea que si es un cilindro vamos a encontrar esta distancia que ustedes pueden ver acá. Acá. Entonces tenemos esa distancia que es la distancia que hay entre A1 y A2, lo que nosotros conocemos comúnmente como altura. Ahora, imagínense y traten de verlo conmigo en su mente. Si nosotros ponemos una cantidad ilimitada de planos paralelos a uno y a 2, un plano después de otro, y nosotros calculamos el área de esos planos, por ejemplo, el plano 1 y el plano 2, el área va a ser igual que el área 1 y el área 2. Entonces, esa área que está acá, que la vamos a conocer como el área 1, y si nosotros replicamos esa área 1 en toda la altura, lo que vamos a encontrar es el volumen del sólido, el volumen del cilindro recto. Entonces podríamos decir de una manera rápida que el volumen de ese cilindro recto es igual al área de una de sus bases, al área de una de sus bases, le voy a quitar la X porque no lo estamos viendo todavía en el plano, al área de una de sus bases por la altura. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de un cilindro más conocido como el cilindro circular recto, tenemos eso que es un círculo, o lo que parece ser un círculo, y tenemos acá A1 que sería la base 1 y A2 que sería la base 2, el área de la base 1 y el área de la base 2. La distancia perpendicular entre las dos áreas la conocemos como altura, A1 menos A2. Si queremos saber cuál es el volumen, tendríamos que replicar esa área una tras de otra como que fueran capas, infinita cantidad de capas. Y si lo encontráramos, encontraríamos de que el volumen es el área de una de sus bases, en este caso pi r cuadrado, porque estamos hablando de un cilindro circular, por la altura. Y ahí sí es como encontramos el volumen del cilindro circular recto. Lo mismo con el cilindro en forma de caja. Tenemos esto aquí, esto aquí. Igual tenemos dos tapaderas. Esta sería 1 y esta de arriba sería 2. Si encontramos el área, para encontrar el volumen necesitaríamos encontrar el área de una de sus tapaderas, que en este caso sería largo por ancho, y multiplicarlo por la altura en donde replicaríamos, esta altura que está acá, en donde replicaríamos todas las tapaderas una tras de otra, que formando o digamos que apiladas en la mente, encontraríamos el volumen del sólido en forma de caja. Entonces ya sabemos más o menos la noción que tenemos hasta ahorita de cómo hacer encontrar un volumen. Ahora, si lo pasamos a un plano cartesiano y si nos preguntamos cuál sería el volumen de cualquier sólido, no simplemente de un sólido conocido donde podríamos sacar una fórmula y ahí acabó, sino de un sólido cualquiera con la forma que tenga. En este caso lo voy a dibujar así y esto sería un sólido, por lo tanto podría tener una forma algo así. Esto que está ahí es un sólido. Si a ese sólido, que lo voy a tratar de rellenar, si a ese sólido que le vamos a denominar S, le hiciéramos un corte, y cuando yo digo un corte es exactamente lo que ustedes pueden imaginar, un corte, como que fuera una guillotina, en un punto que yo voy a denominar X, que va a ser ese punto de corte.
Entonces yo voy a hacer un plano, que ese va a ser el plano del corte. Y voy a hacer un corte como que fuera una guillotina. Ahora, la figura que quedaría si yo hiciera el corte en ese preciso punto X sería una forma interior. Una forma que tendría la forma del sólido en ese punto y que tendría un área superficial. Ahorita voy a explicar lo que estoy hablando y lo voy a explicar con algunos ejemplos. Entonces tengo eso que está ahí, al que yo voy a conocer como un área transversal producto de haber hecho un corte. Entonces, lo voy a explicar con un ejemplo. Si yo tengo una lata, que podemos decir que es un cilindro circular recto, y yo lo corto en un punto X, es decir, acá hago un corte, cuando yo lo giro y lo pongo viendo frente a mí, la forma del corte sería la misma forma del cilindro. Lo mismo pasaría con una hogaza de pan, un pan sándwich. Si yo corto el pan en un punto y yo le doy la vuelta al pan, el pan viendo hacia mí tendría la forma, un área superficial, o en este caso, como estamos haciendo un corte en solo un punto, no tiene volumen el corte, solo la forma del corte, tendría esa área transversal AX. Eso es hasta ahorita lo que tenemos de información, que cuando hacemos ese corte tenemos un área transversal. También podemos definir que ese sólido tiene un punto de inicio, porque no es un sólido infinito, no existe tal cosa, y un punto de final que le vamos a llamar B. Un punto de inicio y un punto de final, en donde ese corte transversal pues va a ser mayor o igual a A, porque si fuera en A pues el corte sería en el inicio, y menor o igual a B, en donde sería el final. Hay infinita cantidad de puntos entre A y B, sabemos, y lo estamos haciendo en un punto cualquiera X, en donde ese X es un corte en el sólido en un punto que es mayor a su inicio y menor a su final. Vamos a tratar de volver a replicar este sólido, no importa si no sale igual, es solo para ilustrar. Tenemos otro sólido acá. Y entonces hacemos el corte transversal, como ya vimos, sin hacer el plano, en un punto X. Lo voy a llamar a un punto cualquiera XY. Hacemos el corte y la figura se vería, digamos, la forma que tenga el sólido. Algo así. El corte de acá y pues acá lo voy a hacer con puntitos para que se vea que es del otro lado. Entonces ahí tendría el corte y tendría ese corte un área superficial, área transversal del corte. El corte no tiene dimensión, es un corte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es extender ese corte, es decir, ahora sí le vamos a dar un volumen específico a ese corte porque ya no simplemente va a ser el área superficial del corte, sino lo vamos a extender a que el corte no va a ser simplemente en XY, sino que va a ser un corte desde XY-1, que lo voy a poner acá, hasta acá, donde este corte va a tener un ancho. Hasta XY+1, que va a estar acá. Entonces, esa figura ya tiene un ancho, es decir, ya no es simplemente un corte, sino si nosotros lo desplazáramos, ya lo cortáramos y lo separáramos del sólido, por ejemplo este es el área transversal AX, y como ya lo estamos extendiendo, entonces tendría esto que está acá, que ya es la forma que está aquí. Entonces ya tendríamos esto, imagínense que es la coraza del pan, y este es el frente del pan, entonces esto que está acá ya es lo que le da una dimensión. A eso que está acá, como si lo están viendo en este corte de acá, es una distancia entre XY-1 y XY, y nosotros en lo que hemos trabajado le conocemos a esas distancias entre dos puntos como delta X, ¿sí? Una delta X que si nosotros lo vemos en forma de un cilindro, porque al final lo que estamos tratando es de replicar el conocimiento que tenemos con los cilindros para verlo acá. Si nosotros lo replicamos como un cilindro y ustedes ven a eso como un cilindro, una forma de algún cilindro, entonces tendríamos que ese delta X es una altura. Sí, quiero que lo detengan un ratito y piensen que es una altura, que lo vean. Lo voy a poner plano y lo voy a hacer para arriba. Por ejemplo, voy a poner aquí otra vez la base esa rara,
A de X, que está simbolizando la base de cualquier tipo de sólido, el área transversal. Y le voy a dar una altura. Y aquí arriba va a estar la misma forma rara. Entonces, aquí están las patas de atrás. Y entonces lo que estaríamos viendo es que esto es las dos tapaderas. Y que esta distancia que está acá, digamos que es la altura. Y si lo vemos así, que ya lo pueden ver parado para que lo vean así, tenemos lo mismo que estoy poniendo acá. En donde esto es un delta X, que conocemos como altura. Y esto que está acá es un área de la tapadera, A de X, o lo que sacamos en el corte, que es un área transversal. Entonces, si tratamos de replicar eso que estamos viendo acá, y si decimos que podríamos asimilarlo al procedimiento que tenemos para sacar un volumen, que es el área de una de las tapaderas por la altura, que es la distancia que existen entre esos dos puntos, entre A1 y A2, pero en este caso tenemos entre X y menos 1 y X y más 1. Entonces, esa distancia es la altura, y el área transversal es como el área de las tapaderas. Ahora, ustedes podrían decirme de una manera muy válida, pero Ángel, esa figura del sólido que usted dibujó ahí no tiene la misma forma en todos sus puntos, y por lo tanto, si saco el área transversal o el volumen de una rebanada de ese sólido, no sería la misma que la rebanada de acá, que la rebanada de acá, que la rebanada aquí en medio donde es más angosto, que la rebanada de aquí donde es más holgado, de cualquier rebanada. Y tendrían razón. Pero ¿qué pasaría si nosotros usamos el mismo procedimiento que usamos para todo lo que llevamos con integrales? Y es decir, no vamos a hacer una rebanada, no vamos a hacer 10 rebanadas, ni siquiera vamos a hacer 100 rebanadas. Vamos a hacer infinita cantidad de rebanadas para poder abarcar toda la cantidad del sólido en todos sus puntos y tener todas esas diferencias entre los perceptibles cambios de la figura. Entonces lo que vamos a hacer, como algunos se podrían imaginar, es límite cuando la cantidad de rebanadas tiende a infinito. Cantidad de rebanadas significa que vamos a hacer infinita cantidad de cortes en infinitos puntos en todo el sólido que va desde A hasta B. De la sumatoria, desde la primera rebanada hasta la última rebanada, ¿de qué cosa? Estamos sacando el volumen, y ya vimos que el volumen lo sacamos con el área de la parte transversal por la altura. En este caso, sabemos de que el área de la parte transversal es pues A de X, porque ya estamos en una función, por la altura, que es delta X. Entonces, si vemos esta fórmula que está aquí en azul, entonces tendríamos que esto es el volumen exacto del sólido S, este. Cuando hacemos una cantidad infinita de rebanadas, ¿y cómo sacamos el volumen de esas rebanadas? Pues lo sacamos con el área transversal de la rebanada, que lo pueden ver con el cilindro como la tapadera de la rebanada, por el delta X, que es el ancho de la rebanada, en este caso la altura. Entonces tenemos que el volumen del sólido sería esto. Y entonces, como podemos ver que cualquier sólido en cualquier plano, en cualquier sólido que nos podamos imaginar en nuestra cabeza, con la fórmula que ustedes quieran que tenga ese sólido, tiene que ser un sólido definido, pues no puede ser un sólido infinito, es decir que tiene que estar definido desde A hasta B. Y si nosotros lo podemos definir desde A hasta B, significa que podríamos darle una función, podríamos encontrar la función que representa por lo menos la parte superficial de este sólido, el área superficial. Eso quiere decir de que la función o el sólido está definido y está acotado desde un punto de inicio hasta un punto de final. Y si eso es cierto, significa que podríamos usar la integral definida para encontrar el volumen, y podríamos decir ya como fórmula final de este video y de esta clase de que el volumen de un sólido cualquiera en un plano cartesiano es la integral definida desde A, que es el inicio del sólido, hasta B, el final del sólido, del área superficial del sólido por dx. Y eso nos va a dar el volumen de un sólido, donde estamos reemplazando otra vez la sumatoria por la integral. Los límites es los que nos dicen desde dónde hasta dónde van, y lo que nos da la perspectiva de infinito, porque estamos abarcando todo, de A de x, que es el área superficial, por dx, que
es delta x. Y así logramos encontrar el volumen del sólido y es el final de la clase.